Hola, ¿qué tal? Bueno, pues continuamos con nuestra serie de estudios de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, los romanos, y vamos a comenzar ese capítulo 3. En este capítulo 3, los primeros 8 versículos, el apóstol Pablo los utiliza para refutar algunas cuestiones que tenían los judíos, que si se creían superiores y qué ventaja tenían, ¿no? Y les contesta ahí en esos 8 primeros versículos. A partir del versículo 9, vamos a leer del 9 al 20, capítulo 3, dice así. Ahora bien, ¿llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás? Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Como dicen las Escrituras, no hay ni uno solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. No tienen temor de Dios en absoluto. Obviamente, la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Bueno, hemos visto desde el capítulo 1, versículo 18 y durante todo el capítulo 2, cómo Pablo estaba mostrando el pecado de la humanidad, ya sea gentiles, ya sea judíos. Y aquí en el capítulo 3 llega a una conclusión, apoyándose también en algunos pasajes del Antiguo Testamento. Cuando se habla de, como dicen las Escrituras, se está refiriendo a algunos pasajes del Antiguo Testamento. La conclusión a la que llega es que toda la humanidad es pecadora, que no hay nadie bueno, no hay ni uno solo que sea justo, tomando como referencia el estándar moral que Dios exige a la humanidad para ser declarado justo ante sus ojos, para decir que una persona es buena, debe cumplir todo lo que Dios demanda. Y dice Pablo que no se ha encontrado, no hay nadie que sea justo, que sea bueno a los ojos de Dios, bajo los estándares que Dios ha declarado para evaluarnos si somos buenos o malos. Y estos versículos indican un poco cómo está el ser humano interiormente, ¿no? Está controlado por el pecado. Nos habla de, no hay quien entienda, o sea, su mente está opaca por el pecado. No hay quien busque a Dios. Vemos el corazón del ser humano también controlado por el pecado. Y no hay quien haga lo bueno. Podemos intuir la voluntad del ser humano también controlada por el pecado. Y como nos dicen los versículos 19 y 20, todos somos culpables de pecar ante Dios. No hay ninguno que nos podamos excluir de esa sentencia. Ninguno obedecemos la ley, ninguno obedecemos los mandamientos de Dios a la perfección. Siempre podemos fallar en algunos. Y por eso ninguno puede ser declarado justo, ninguno puede ir al cielo por creerse bueno. Porque no hay nadie bueno, nadie cumple los mandamientos de Dios a la perfección. Lo único que hacen los mandamientos es mostrar que somos pecadores, porque vemos que no los cumplimos. No mentir. Cuando uno miente se da cuenta de que es pecador. ¿Por qué? Porque hay un mandamiento que es no mentir. Así, ninguno por nuestro comportamiento puede llegar al cielo a ser declarado bueno, justo, delante de Dios. Y esto nos debe hacer ver que tenemos que clamar a la misericordia de Dios, a su perdón, declarándonos como somos pecadores y merecedores del castigo eterno, el infierno. Entonces Dios tiene que buscar otra manera de cómo llevar a la gente al cielo, cómo salvar a las personas. Y es lo que vamos a ver en el siguiente pasaje y siguientes capítulos. Pero una cosa sí que nos tiene que dar clara, y es que tanto como tú como yo somos injustos, somos pecadores, merecemos el infierno, porque ninguno somos buenos delante de Dios.
Pero a partir del versículo 21, el apóstol Pablo nos desvela cómo podemos ir al cielo, cómo podemos ser declarados justos delante de Dios. Del versículo 21 al 26. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro, y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Fijaros qué curioso, dice Pablo que ya los escritos de Moisés y los profetas, es decir, en el Antiguo Testamento ya se prometía esta forma de salvación, fuera de cumplir los mandamientos de Dios, sino por fe, creyendo en Jesús. Y esta es la forma en la que tú y yo podemos alcanzar esa misericordia de Dios y ir al cielo, poniendo nuestra fe en Jesús. Hemos visto que somos culpables por nuestro pecado, que no hay nadie bueno, nadie que se merezca ser declarado justo e ir al cielo con Dios, pero ahora Dios ha establecido que los que creen en Jesucristo, los que creen en el sacrificio en la cruz de Jesucristo como la única forma de poder ir al cielo, esos sí son declarados justos. Declarados justos no es que sean justos, no es que sean buenos, no lo somos, no nos lo merecemos, es una cosa de gracia, es una cosa gratuita por el amor de Dios, no nos lo merecemos, pero Él a sus ojos nos pone como justos, como merecedores del cielo, aunque realmente no lo somos. Porque ese castigo que nuestros pecados, que nosotros merecíamos por nuestros pecados, ha sido tomado, ha sido enjuiciado a Jesús. Él ha pagado por nuestros pecados, Él ha pagado lo que nosotros merecíamos. Y es eso, es sin merecerlo, es gratuita y Él nos salva de ir al infierno. Y esto, aunque sea gratuitamente, aunque sea por su amor, debemos ser conscientes del alto precio que tuvo, ¿no? Que fue en la muerte, el sacrificio, el sufrimiento de Jesucristo. Eso nos debe conmover, nos debe hacer reflexionar realmente lo que Dios tuvo que hacer para que nosotros tengamos la oportunidad de ir al cielo, de estar con Él. Y lo único que tenemos que hacer es poner nuestra fe, nuestra confianza en que ese sacrificio satisfizo las demandas que exigía la justicia de Dios. Porque Dios es amor. Él quiere que todas las personas vayan al cielo. Él nos ama, Él nos quiere, pero Él también es justo. Y Él tiene que pagar a cada uno por sus pecados. ¿Y cómo lo hizo? Pues diciendo, yo tengo que hacer justicia, alguien tiene que pagar por el pecado de la humanidad, y fue Jesucristo el que pagó por ello. Pero eso tampoco quiere decir que toda la gente va a ir al cielo. Solamente van al cielo, solamente son declarados justos aquellos que realmente se reconocen como pecadores, que apelan a la misericordia de Dios y ponen su fe y confianza en que la obra de Jesucristo en la cruz, su muerte, su sacrificio, es el medio que Dios utiliza para declararnos justos. Y desde el versículo 27 al 31, fijaros lo que nos dice: ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Después de todo, ¿acaso Dios es solo el Dios de los judíos? ¿No es también el Dios de los gentiles? Claro que sí. Hay solo un Dios y Él declara justos a judíos y gentiles, únicamente por medio de la fe. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. Primero podemos gastarnos, es decir, podemos atribuirnos algún mérito de ir al cielo.
Pues no, porque no hemos hecho nada, simplemente confiamos en Jesús. El que ha hecho los méritos para que nosotros tengamos esa oportunidad es Jesucristo muriendo en la cruz, pagando por nuestros pecados. Y por supuesto, esto no excluye el que tengamos que cumplir ley, que cumplir mandamientos, debemos obedecer a Dios. Eso lo vamos a ver sobre todo especialmente un énfasis en el capítulo 6 de Romanos, que esto no quiere decir, por fe soy salvo, ya no tengo que obedecer a Dios, no. Vamos a ver cómo eso no es realmente así. Pero el cielo no lo ganamos obedeciendo los mandamientos de Dios porque no los podemos obedecer a la perfección, sino que es poniendo nuestra fe en Jesucristo. Y ahora este capítulo realmente no nos puede dejar indiferentes. Este puede ser uno de los capítulos más principales, más importantes de toda la Biblia. Tenemos dos opciones. O realmente nos declaramos culpables, aunque eso ya no lo declara Dios, pero nos reconocemos realmente pecadores y que no podemos alcanzar esa meta gloriosa establecida por Dios, ese estándar moral de Dios, obedecer todos sus mandamientos. Le pedimos perdón y ponemos nuestra confianza y fe en Jesucristo para poder ir al cielo. O la segunda opción es seguir como hasta ahora, vivir nuestra vida excluyendo a Dios, pero un día tendremos que rendir cuentas a Dios y el destino está escrito: castigo eterno en el infierno. Son dos caminos, tienes que coger tú el tuyo. Yo he cogido el mío. Un abrazo.